Como cristianos, ¿cuál debería ser nuestra posición frente al Día de Muertos? Según el calendario cívico mexicano, los 2 primeros días del mes de noviembre están dedicados a todos los muertos. Se dice que esta festividad no es una noche de terror, sino un día completo de almas de los difuntos que vuelven a este mundo. Almas de seres queridos que visitan a los vivos en sus hogares, en los vecindarios, o en los cementerios, o en el lugar donde se les ponga un altar. Es en esta época cuando los hogares de muchos de los mexicanos adornan con altares y se adopta una atmósfera de lo sobrenatural, lo místico, lo paranormal. Muchas de las familias preparan veladas para acompañar a los muertos en su regreso del más allá a la tierra y de la tierra al más allá. Es decir, las almas de todas las personas que han muerto regresan un día al año para visitar a sus seres queridos y luego regresar al inframundo, pues se cree que sus espíritus están conscientes y por eso pueden venir a la hora que nosotros les invoquemos. Al parecer, la fecha de esta celebración está buscando crear un espacio de memoria y oración para que los seres queridos ya fallecidos gocen de paz y tranquilidad, pero la verdad es que esto no es así. Esta oscura tradición se encuentra disfrazada de estatuas horribles, panes y dulces que asemejan cráneos inofensivos, de comida o hasta danzas especiales, pero realmente llevan consigo un oscuro secreto. Y la Biblia es clara al describir la condición de los difuntos. Ella nos dice: los vivos tienen conciencia de que morirán, pero en cuanto a los muertos no tienen conciencia de nada en absoluto. Habla de esto en Eclesiastés 9:5. La palabra de Dios es muy clara: los muertos ya no son conscientes de nada de lo que pasa en este mundo de los vivos. Ni comen, ni caminan. Ellos ya tampoco sienten. Aunque en el fondo de los corazones de todos, cristianos o no cristianos, sería agradable poder pasar un momento más con aquellas personas que partieron y que fueron importantes en nuestra vida. La Biblia nos muestra que esto es imposible. El hecho de que hoy la UNESCO, nuestra tradición o nuestra cultura haya declarado el Día de Muertos como una obra maestra del patrimonio de la humanidad no altera el hecho de que, de acuerdo a las normas bíblicas, los cristianos no tenemos y no debemos tener nada que ver con esos mitos. La palabra de Dios advierte que no consultemos espíritus ni adivinos, pues advierte que aquellos que consultan a los muertos son abominables delante del Señor. En pocas palabras, el pueblo de Dios debe separarse de tales prácticas pecaminosas como se hace ahora en el Día de Muertos, y así evitar abrir puertas o darle entrada al enemigo a nuestra vida. Efesios 5:8 al 12 dice: porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Andar como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de aquellos que hacen en secreto. Deuteronomio 18, del 9 al 12 también dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da. Nosotros ya hemos entrado a la tierra que Jehová nos dio, es decir, ya hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces dice: no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No seas hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios te echa de estas naciones de delante de ti. Todas estas festividades tienen origen pagano, las cuales han sido introducidas a través de la mentira, a través de hacernos creer que esto es algo inocente o bueno, pero como tales deben ser consideradas con el nombre de tradiciones.
Y una tradición es algo que se ha transmitido de generación en generación. Pero estas tradiciones o estas enseñanzas tienen su fundamento en espiritismo, incluso en algunas religiones tradicionales, y quieren hacernos creer que los muertos, ya sea que hayan sido buenos o malos, siguen estando poseídos por una conciencia y sentimientos, y por lo tanto tienen noción de lo que está pasando aquí en la tierra, y por eso pueden venir. También nos quieren hacer creer que los espíritus de los muertos están conscientes y por eso pueden venir a la hora que se les invoquen. Además hacen creer que los muertos, estando en la gloria del cielo o en el infierno, Dios les da vacaciones o les da permiso para venir un día a gozarse con los vivos. Entonces, como vemos, no es una tradición tan inocente como pensamos, en la cual solo se trata de recordar a las personas que ya fallecieron, sino que realmente lo que está detrás es abrir las puertas del reino de las tinieblas para que espíritus vengan, es decir, para que los muertos regresen. Eso es lo que se cree que pasa cada día de muertos. Ahora, yo quiero que veamos algunos textos que hablan sobre esto. Mira, Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Aquí se nos habla de que está establecido que el hombre ha de morir. Pero ¿a dónde va a ir? O sea, va a ir un juicio, se va a ir directo a presentarse a la presencia de Dios, para ahí determinar si es salvo a través de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por él, o no, y va a ser condenado por sus pecados. Entonces, también dice Génesis 3:19: en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tomado. Y añade también el predicador en Eclesiastés 9:11: porque en el sepulcro donde tú vas no hay obra, ni creencia, ni sabiduría. Dice, ya no hay nada, estás en el sepulcro. Entonces la Biblia está diciendo que ya una persona que está muerta no puede levantarse de la tumba, ni puede regresar de donde está para estar con sus familias o sus amigos, como la gente cree, porque ya están en el sepulcro, ¿sí? ¿Y en qué estado están? Dice Eclesiastés 9:5: porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en el olvido. Es decir, ya no hay una conciencia en el muerto de sentimientos o de deseos como para regresar. Esto ya no, ¿sí? Entonces, aunque nuestro país está establecido como si ellos supieran, o la tradición dice que ellos saben y pueden salir de sus tumbas y pueden venir cuando un sacerdote, un espiritista o la tradición así se los ordene, ellos van a venir. No, y Deuteronomio 18 es enfático y es claro con respecto a esto: no invocarás a los muertos, porque esto es abominación a Jehová. Entonces, ¿está mal que lo recordemos? No tiene nada de malo en recordarlos y en acordarse de los buenos momentos que pasamos juntos o en las enseñanzas que ellos nos dejaron. Lo que está mal es invocarlos y creer que van a regresar a esta tierra o que van a caminar aquí entre nosotros. Entonces la pregunta sería, ¿nunca más los volveremos a ver? No. Recordemos lo que dice Juan 24, ahí lo que dice: les aseguro que todo el que preste atención a lo que digo y crean en Dios, que fue quien me envió, tendrán vida eterna. Aunque antes hayan vivido alejados de Dios, ya no serán condenados, pues habrán recibido la vida eterna. Una cosa es cierta, ahora es cuando los que viven alejados de Dios me oirán a mí, que yo soy su hijo, y si me obedecen tendrán vida eterna, porque Dios, mi Padre, tiene el poder de dar vida y a mí me ha dado ese poder. También me ha dado autoridad para juzgar, pues yo soy el Hijo del Hombre. Verso 28: no se sorprendan de lo que les digo, porque va a llegar el momento en el que los muertos oirán mi voz y saldrán de sus tumbas. Entonces los que hicieron lo bueno y creyeron en mí volverán a vivir y estarán con Dios para siempre. Pero los que no vivirán
para ser castigados. Entonces sí llegará un momento en el que estaremos juntos, pero es cuando Dios lo determina, cuando Dios haga oír su voz, nos levante. Esto es el final de los tiempos, pero de acuerdo a estos pasajes podemos comprobar que nadie viene los días 1 y 2 de noviembre, porque están en los sepulcros, ¿sí? Ahí están y solo serán levantados cuando escuchen la voz del Señor. Entonces, claro que hay un movimiento espiritual. Si alguien va a venir, algo va a venir a tu casa o a aquellos de los que están creyendo, pero no es tu familiar. Tenlo por seguro que es un demonio, una fuerza demoníaca que va a aprovechar que abriste esa puerta para entrar. Eso es lo que quiere Satanás y sus demonios, que le abras una puerta, que a través de un engaño, una tradición, tú les abras una puerta y ellos tengan la oportunidad de entrar. Lo que se está haciendo es abriendo una puerta del reino de las tinieblas para que vengan y entren, y esto es muy peligroso. Y esta celebración del Día de Muertos ha crecido tanto en la cultura mexicana que en muchos casos ha dejado de ser un acto religioso y se ha convertido hasta en algo con fines de entretenimiento. El origen de esta tradición ha llamado tanto la atención al punto de que se crean películas y caricaturas y cosas para niños, al punto de darle a conocer esta creencia aún a los pequeños, creyendo que tiene un buen trasfondo, un trasfondo religioso o espiritual, cuando lo que trae es un trasfondo oculto y muy peligroso. En resumen, la creencia de los que celebran el Día de Muertos es que las almas de aquellos que murieron, Dios les da el permiso una vez al año de venir al mundo de los vivos para disfrutar una vez más y degustar de las ofrendas que sus seres queridos les ofrecen, y así pasearse libremente un día más en el mundo de los vivos. Aquellos que creen en esta creencia no solo ofrecen comida de todo tipo a sus muertos, sino que incluso creen que platican con ellos como si estuvieran vivos o como si tuvieran cuerpos, y como si estos los escucharan, o ellos, como si ellos nos escucharan a nosotros y nosotros a ellos. Y la palabra de Dios es clara en cuanto a que las almas de aquellos que han abandonado sus cuerpos terrenales y se encuentran en algún estado, ya sea de gozo o de condenación, disfrutando de la vida que les fue dada cuando confiaron en Jesús como el Señor y el Salvador, o en algún estado de condenación por no haber confiado en Él, ¿sí? Lucas 16, 19, 31 nos da un vistazo de aquel hombre rico que por más que quería, después de su muerte no podía interactuar con el mundo de los vivos, a pesar de que él quería prevenir a los suyos para escapar del estado de condenación en el que se encontraba por no haber escuchado a Dios. Entonces vemos, fíjense, Hebreos 9:27, así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Ahí está, Levítico 20:27, si hay un médium o espiritista entre ellos, hombre o mujer, ciertamente han de morir. Primera de Crónicas 10, 13, 14, así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor, y también porque consultó y pidió consejo a una médium y no consultó al Señor. Por tanto, él le quitó la vida y transfirió el reino a David. Juan 16, 13, pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. De forma que el Día de Muertos bajo un trasfondo religioso es algo que un seguidor de Jesús debería de evitar y animar a otros a dejar esas prácticas que ofenden a Dios con paciencia y amor y humildad. Incluso mira, es toda una tradición que tiene un trasfondo totalmente oculto, ¿no? Ellos creen que no empieza solamente el día 1 y 2, sino que desde antes. Ellos creen que el día 27 regresarán las mascotas, el 28 los que murieron accidentados, el 29 los ahogados, el 30 los olvidados, el 31 los niños que no llegaron a nacer, el primero los niños y los jóvenes, y el 2
los adultos, los altares tienen todavía otra trasfondo oculto, ¿no? Dicen que el mantel blanco les da pureza, cuando no es por obras que llegamos a la pureza, sino por el perdón. Que la sal es lo que los va a cuidar del viaje, que el agua les va a quitar la sed, cuando nosotros hemos escuchado en la palabra que si bebiéramos, que solamente hay un sola agua, hay un solo pan del cual deberíamos de comer y beber para que se sacie nuestra sed, y eso es el pan y la sangre de Jesús. El altar que tiene 2 niveles representa el cielo y la tierra. El que tiene 3 niveles, el cielo, la tierra y el purgatorio, cuando sabemos que eso ya no existe, o sea, bueno, nunca ha existido, pues, pero que no va por ahí. Si le pones 7 niveles, son los 7 pasos para llegar al cielo. Entonces vemos cómo son cosas que quieren sacar a Jesús totalmente de la ecuación y creer que es por obras y que es por pasos y que es por cosas y que es por ritos y por tradiciones que algún día llegarán al cielo y que podrán regresar algún día incluso hasta del infierno. Entonces no, definitivamente tenemos que tener mucha sabiduría y estar muy atentos a eso. Ahora, ¿qué debemos hacer como cristianos? 1, no participamos de eso. 2, tenemos que de alguna manera buscar redimir la fecha de esta celebración y aprender a hacer las preguntas inteligentes y bien elaboradas, pero sobre todo llevar un mensaje de amor y de humildad y llevarlos y hablar con ellos con la finalidad de darles una perspectiva llena de esperanza, fundamentada en la verdad de Dios, para que ellos salgan de la ignorancia y sepan realmente qué está pasando con la muerte. Debemos aprovechar las ventanas que nos dan estas fechas para hablar de lo que pasa después de la muerte de las personas y así poderles presentarles la esperanza de vida eterna en Jesús. ¿Qué pasa después de la muerte con Jesús y qué pasa después de la muerte sin Jesús? Porque muy en el fondo de sus corazones estas personas que celebran a sus muertos, en realidad el conflicto que tienen es en su alma, es realmente con la trascendencia de su alma. ¿Qué va a pasar? Lo que les preocupa es qué va a pasar después de la muerte, y lo que están tratando de hacer es llevar una tradición con la esperanza de que en algún momento dado ellos también puedan regresar, o que algo los ayude a llegar al cielo y encontrar paz, y atesoran esta falsa creencia y estas especulaciones. Pero tú y yo tenemos que hablarles y darles a conocer que solo el Evangelio de Jesús les puede dar una certeza de lo que sucede con las almas una vez que mueren. Almas que serán preparadas para experimentar una gloria eterna en la presencia de Dios si han confiado en Jesús, o para experimentar el castigo y las consecuencias de su pecado por haber rechazado a Jesús. No debemos de juzgarlos, ¿sí? No debemos de juzgar a aquellos que hacen de esta celebración un ídolo, sino que debemos verlos como los vería Jesús y aprovechar este tiempo para nosotros ser la sal y la luz a este mundo y ser la respuesta para aquellos que están buscando respuesta. Es un tiempo para compartir el Evangelio de Jesús y asegurarles a estos hombres a dónde irán nuestras almas a la luz de la palabra de Dios. La promesa de vivir por la eternidad en un reino donde la muerte ha sido derrotada a través de Jesús. Es tiempo para predicarles sobre aquel que vino de Dios a vivir la vida perfecta que se demandaba de nosotros y que ninguno de nosotros podía vivir. Es tiempo de predicarles de la muerte del Hijo de Dios que tuvo que padecer en la cruz como pago por nuestros pecados. Es tiempo de predicarles de la resurrección de Jesús de entre los muertos y de lo que esto significa, de predicarles de la victoria sobre el pecado, de la vida eterna que Jesús promete a aquellos que por fe creen en su muerte y su resurrección, de predicarles cómo la ofrenda requerida para el perdón de nuestros pecados Dios lo ofreció como un sacrificio a través de su Hijo ahí en la cruz del Calvario, predicarles que la única ofrenda que se puede hacer es la de someter nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo para vivir unas vidas que agraden a Dios en respuesta al amor que Él mostró por nosotros en Jesús y en su muerte, ¿sí? No hacemos buenas obras para ganar salvación, sino porque nos ha dado salvación es que podemos hacer las buenas obras, pero que solo a través de Jesús se puede ganar la salvación de nuestras almas cuando verdaderamente hemos creído en Él. Y orar a Dios para que nos abra una oportunidad y podamos mostrar su amor y hablarles de la esperanza de vida eterna que se encuentra en Jesús, para que así muchos sean salvos
y sea removida la ceguera espiritual de sus vidas, que los hace año tras año levantar una tradición y una ofrenda a sus muertos. Entonces, esta es la postura de los cristianos ante el Día de Muertos, y esta es la verdad de lo que el mundo quiere esconder y de lo que el diablo no quiere que veamos del Día de Muertos. Dios te bendiga, y yo te invito a que si tienes todavía alguna duda o alguna pregunta, te acerques a alguna iglesia cristiana, una iglesia evangélica, o te acerques a algún líder de equipo de Vida Plena si es que perteneces a nuestra congregación, para poderte ayudar en esto, ¿vale? Dios me los bendiga y que tengan